quisiera tomarme un tiempo para presentar a Eduardo Escozami, porque no solamente es abogado, periodista, un historiador, un analista, sino también un militante de los derechos humanos y a su vez un gran intelectual que tiene la Argentina. Podría también aseverar que es más que nada una parte del ala más izquierda del gran espacio que está conformando hoy el Frente de Todos. Voy a agradecerle por haber venido aquí con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. En algún punto el Frente de Todos tiene muchos aspectos, desde quienes están más radicalizados para un lado, quienes son más moderados, quienes también tienen algunas inclinaciones o pensamientos incluso más conservadores. ¿Puede llegar a unarse todas esas diferentes ramas en un solo espacio? ¿O qué los une, mejor dicho, también? Bueno, yo creo que la historia del peronismo, que en última instancia es el espacio en que la gran mayoría de los integrantes del Frente de Todos militamos, muestra que cada vez que el peronismo ha sido el protagonista central de la vida política argentina, ha habido muchos movimientos, es decir, ha habido incorporaciones de gente de diferentes tradiciones. Pensemos en ir más lejos, en 1945 hubo gente que vino del Partido Socialista y del Partido Comunista y otros que eran conservadores. Y el grueso seguramente venía del radicalismo, ¿no? Y en general creo que esto tiene que ver, es una característica de los movimientos populares en América Latina, que tienen un poder de atracción muy fuerte y entonces esto explica esta confluencia de distintos sectores. Yo no creo que hoy en la práctica, podríamos llamar la vida interna del Frente de Todos, se exprese esto de un sector de izquierda y un sector conservador. Yo no le tengo miedo a la palabra izquierda, es mi tradición, siempre he estado en las posiciones, si se quiere, más radicales, pero en este momento no me reconozco como parte de un sector que esté presionando para que las cosas sean más, digamos, más duras frente a otro que estaría abogando por posturas conservadoras. Me parece que todos compartimos que es una situación muy importante para el país, un triunfo popular notable, el obtenido en la última elección. Por otro lado, una coyuntura muy crítica, muy difícil, un país que tiene que hacerse cargo de una deuda que compromete nuestro futuro severamente y que, por otro lado, esto implica que es necesario, como lo dijo Alberto Fernández, más de una vez, un acuerdo nacional muy amplio. Entonces, a mí me gustaría considerarme como militante de ese acuerdo nacional. Creo que esto no lo resuelve ni los supuestos izquierdistas, ni los conservadores, si es que existen, sino el conjunto de la gente que apoya al Frente de Todos y muchos otros que seguramente todavía no lo apoyan, pero que van a tener necesariamente que ser partes de este diálogo. En los momentos en los que, puntualmente el último mandato de Cristina, ¿no?, cuando más se cierra o se vuelca sobre el ala más progresista o de izquierda del movimiento, Alberto Fernández fue profundamente crítico de ese momento, lo ha expresado públicamente. ¿Cómo se dieron las gestiones para terminar apoyando a un candidato como Alberto Fernández, si primó el hecho de que Cristina Fernández estuviera en la fórmula o no, y si eso no generó algún roce interno? No, yo creo que, por un lado existía, y esto lo plantearon incluso muchos que habían sido críticos de Cristina, existía un reconocimiento de que Cristina era la figura política más importante. Esto era un dato de la realidad porque además las encuestas mostraban que no había ningún candidato que pudiera acercarse a la intención de voto de Cristina. Pero por otro lado, Cristina planteó desde un primer momento, me acuerdo de un acto que se hizo en el 2016, que era necesario un frente muy amplio, que estábamos enfrentando el peligro de una vuelta atrás en algunas cuestiones muy importantes para el desarrollo argentino y para la cultura política argentina. Y en ese sentido, bueno, hubo seguramente, ningún acuerdo político surge sin negociaciones y presiones, y hubo momentos que parecían más fáciles de alcanzar, y hubo otros momentos que, al contrario, vimos que se concretaba más rápidamente de lo que pensábamos.
Ahí yo creo que fue muy importante. Por un lado, la decisión de Cristina, que tenía todo el derecho de considerar que ella tenía que ser la candidata, y vio, me parece, muy lúcidamente que era conveniente una figura que expresara mejor esa diversidad que el momento requería, y la personalidad de Alberto Fernández, que, bueno, me parece que rápidamente fue reconocido como efectivamente un candidato que, de algún modo, incluso esas diferencias que en su momento él había tenido, mostraban la disposición de revisar tal vez algunas de las cosas que se hicieron en el último periodo, pero fundamentalmente de constituir un espacio que fuera mucho más amplio que el kirchnerismo. Y yo creo que los que hemos sido, bueno, y somos, pero quiero decir, a todo lo largo de los gobiernos de Néstor y Cristina hemos sido kirchneristas, nos sentimos, me parece lo sentimos como un logro esto de haber ampliado el espacio. No es que pensamos, uy, qué macana, nos hubiera gustado ir nosotros solos porque hubiéramos estado, bueno, en una expresión más coherente, ¿no? La política requiere de acuerdos, de convocatorias amplias, de reconocimiento de las exigencias de cada coyuntura, y me parece que en ese sentido, no quiero utilizar el término maniobra política, porque me parece que fue mucho más que esto, fue interpretar una necesidad que sentía la mayoría de la gente que quería sacarse de encima al gobierno de Mauricio Macri. ¿Cuál es el verdadero Alberto Fernández? ¿El que estuvo en la lista de Cavallo, de centro derecha, con Elena Cruz, una actriz que defendía la dictadura? ¿El que estuvo con Néstor? ¿El que se pelea y se va con Cristina y la critica y dice que el gobierno de Cristina es patético? ¿El que vuelve ahora? Digo, ¿es de centro derecha? ¿Es de centro? ¿Es de izquierda? ¿Qué es? ¿Cuál es el verdadero? Bueno, yo creo que Alberto Fernández nunca tuvo nada que ver con Elena Cruz. Estuvo en una lista... De Cavallo. Sí, la lista de... Bueno, yo no voy a defender eso porque yo estaba en la otra lista, claro, la que apoyó en ese momento a Aníbal Ibarra. Pero de cualquier manera, ni siquiera en ese momento, en la contradicción, digamos, de la lucha electoral, ni siquiera se me ocurrió pensar que Alberto Fernández podía ser comparable a Elena Cruz o a cualquiera que tuviera un pensamiento cercano a la dictadura. Incluso creo que la actividad posterior de Alberto Fernández lo aleja de Cavallo y lo acerca, bueno, cada vez más claramente al peronismo. Yo no sé cuál es el verdadero porque también las figuras políticas se responden a situaciones y a coyunturas. No sé si Alberto Fernández uno puede definirlo hoy como si fuera una figura absolutamente conformada. Vamos a ver cómo Alberto Fernández resuelve esta coyuntura política tan complicada para el país. Yo tengo toda la confianza de cómo lo va a hacer, pero de su... ¿Qué herramientas ve que él tiene que los puede llegar a hacer? Bueno, una fundamental y no tan común, digamos así, que es una capacidad de diálogo notable. Y me parece que eso es un valor muy importante en la política argentina, donde la intolerancia suele ser importante, y cuando una coyuntura es más difícil, bueno, la capacidad de escuchar diversas opiniones, de no enfrentarse de una manera excluyente, digamos, con aquel con quien uno tiene un desacuerdo más o menos importante, me parece que es una virtud grande. Además, creo que es un hombre que conoce mucho el Estado, ha sido jefe de gabinete en circunstancias muy difíciles durante muchos años. Bueno, creo que es alguien respetado en el seno del peronismo. El acuerdo que ha alcanzado con la mayoría de los gobernadores es otra demostración en este sentido. Bueno, y la misma constitución de este frente. Alberto dice, primero hoy a la mañana dijo que él traía algo nuevo, que no era ni lo viejo ni lo que está ahora, sino algo nuevo en materia económica. Todavía no se sabe bien para dónde irá, pero también remarcó, no una sino varias veces, que son distintos a los que fueron hasta el 2015. ¿Son distintos? ¿Son lo mismo reformado? Porque el mensaje para afuera, somos distintos, está bien, puede funcionar, pero para adentro, ¿cómo impacta? O sea, ¿son distintos o son los mismos? Bueno, somos distintos en el sentido que el Frente de Todos es más amplio y por lo tanto tiene algunas diferencias con lo que era o lo que es el kirchnerismo, incluso como una fracción del Frente de Todos. Pero sobre todo somos distintos porque esta es una coyuntura distinta. Y el peronismo, siempre que tuvo un papel protagónico en la
política argentina se redefinió. A veces se redefinió mal, por lo menos desde mi punto de vista. Es decir, uno no puede negar que Menem era peronista, porque ganó las elecciones con el Partido Justicialista, claro, pero terminó haciendo una política neoliberal que no era la que esperaban los votantes que lo habían acompañado cuando la consigna que él levantaba era la de la revolución productiva y el salariazo, ¿no? Muy contraria a la que después desarrolló en su política desde el gobierno. Bueno, el kirchnerismo fue una redefinición del peronismo frente a una nueva coyuntura, ¿no? Tomando políticas como la política de integración latinoamericana, la política de derechos humanos, que tenían antecedentes dentro del peronismo, pero que tuvieron una centralidad especial en esa coyuntura. Entonces, a mí me parece que en este momento el Frente para Todas y Todos, o todes, como se dice hoy, tiene una característica distinta que va a terminar de conformarse, va a terminar de constituirse esta identidad desde el gobierno. Porque hasta que no se llega al gobierno son todas propuestas, expresiones de deseo. En este espacio amplio que usted acompañó, porque usted en un momento pertenecía, no sé si pertenece o pertenecía a Carta Abierta, y después a la hora de elegir si se ampliaban o no, ahí tomó un poco de distancia, ¿es así? Sí, pero afortunadamente hoy todos estamos apoyando el Frente de Bueno, en este amplio espacio que conforma el Frente de Todos, ¿quiénes faltan? ¿Cuáles son las figuras que usted cree que deberían empezar a estar? Bueno, yo creo que, mismo Alberto ha dicho que le gustaría que Labaña acompañara. ¿Y a usted qué le parece? Pero esto, no, me parece bien, pero como en este momento Labaña es candidato de otra fuerza, también hay que tener cuidado si uno puede ser mal tomado, que yo diga una cosa así, pero me parece que todavía hay muchos que pueden venir. ¿Quiénes? Cuénteme. ¿Quién se le viene a la mente que no está, que debería empezar a arreglarse? Por suerte no se me vienen muchos a la mente porque esto personal, porque a veces esto no contribuye, ¿no? Parece que yo creo que hay que darle tiempo al tiempo, como se dice. Es decir, ya este Frente avanzó muchísimo, tal vez más de lo que esperábamos. Y ahora creo que seguramente la convocatoria que va a hacer Alberto en su momento va a ser mucho más amplia. Y bueno, y ahí se verá. En principio, aquí lo definitorio, digamos, es la amplitud en la convocatoria, siempre que coincidamos, obviamente, como lo dijo Alberto Fernández, cuando en medio del diálogo con el presidente tan cordial, dijo, bueno, pero vos y yo representamos visiones del país distintas, ¿no? Bueno, ¿usted no se le viene a la mente a ver quién puede ingresar? ¿Hay límites para decir, bueno, mejor que quede en el borde para el otro lado? Sí, yo no soy quien para definir los límites, pero si uno tiene una definición política, una convocatoria que tiene como objetivo desarrollar una política de prioridad del mercado interno, de desarrollo más independiente, de reestructuración de la deuda en un sentido que no se transforme o que por lo menos podamos superar los condicionamientos que el Fondo Monetario nos pone, evidentemente los límites son esos. Bueno, el que venga con una política distinta me parece que no. Pero hay peronistas que integran el espacio actual de Cambiemos, como Massot, como también Emilio Monzón, Ritondo también es un peronista, Salvay. Hay muchos de ellos que después, en un eventual gobierno de Fernández, ¿usted los ve en el espacio de ustedes? No, yo ni los veo ni los dejo de ver, porque si de pronto coinciden con una política y apoyan esa política, bueno, tendrá que, además de decir sí, no, además de antipático sería asumir una responsabilidad que nadie me ha dado, ¿no? Entonces, me parece que no sería razonable. Una característica que tiene el peronismo, se ve en la historia, es que no admite dos cabezas, dos jefes, ¿no? Se vio con Kirchner y Duhalde, ¿no? El Duhalde lo inventa, digamos, a Kirchner, lo trae del sur, lo hace presidente y a los 2 años Néstor le gana en elecciones y se lo saca encima, para decirlo en criollo. Porque no se admite dos jefes en el peronismo. Suponiendo que lleguen a la presidencia
Alberto y Cristina, que se está dando este caso de que es un hombre que tuvo un paso por el Estado como jefe de gabinete, nunca gobernó nada, no tiene poder territorial, no tiene votos propios, y Cristina, que es la líder de la oposición con todos los votos. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, primero una aclaración. La descripción que hacías de el conflicto entre Néstor y Duhalde, más o menos fue así, pero no se trataba simplemente de una cuestión de liderazgo, porque al punto tal que Néstor y Duhalde discutieron algunas cuestiones tan importantes como, por ejemplo, la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, ¿no? Y lo cual quiere decir que si Duhalde hubiera seguido liderando ese espacio, difícilmente Néstor Kirchner desde la presidencia hubiera podido llevar adelante la política que llevó sin entrar en conflicto con Duhalde. Me parece que la situación actual es diferente, porque más allá de que no todas han sido coincidencias entre Cristina y Alberto, se han puesto de acuerdo precisamente en lo que en su momento no estuvieron de acuerdo Duhalde y Kirchner, que es en la política para la nueva etapa política que se abría, ¿no? Entonces a mí me parece que uno tiene que ser optimista, porque si Cristina fue capaz de dar un paso al costado cuando todo indicaba que tenía derecho a ser candidata a presidenta, si Alberto, que era tan crítico de algunas posiciones de Cristina, fue capaz de acercarse a Cristina y plantear la necesidad de la unidad cuando ni siquiera él ni nadie se imaginaba que iba a ser el candidato a presidente, eso es cuando me estamos parece fuera... que es algo que nos permite ser optimistas. Por eso. Después la política es muy complicada y nadie sabe lo que puede pasar, pero me parece... Eso, cuando estamos fuera del poder, por ahí es más fácil buscar puntos en común para volver al poder. Ahora, el kirchnerismo original era heterogéneo. Ante la primera diferencia que hubo entre cómo abordar un problema, hubo una partida, hubo un grupo que se alejó. Al ser más heterogéneo, ¿cuán cerca puede estar de que una medida que tome un eventual gobierno de Alberto Fernández, que no le guste a otro, al ser más heterogéneo, es más factible que se pueda romper? Me parece que no es exactamente esa la descripción de la situación más posible, porque ni Alberto ni Cristina van a gobernar solos. Es decir, hay un conjunto de gobernadores que forman parte del espacio. Va a haber diputados y senadores que van a tener que jugar un papel muy importante, porque el gobernar supone mantener esa mayoría que va a existir en el Senado claramente, pero tal vez también en la Cámara de Diputados. Entonces, yo no veo que porque haya desacuerdo con una medida, entonces un grupo se vaya, ¿no? Pero hay Parece cosas que va a haber sí, discusión, va a haber probablemente diferencias. ¿Cómo no va a haber diferencias en una coyuntura tan complicada como esta? Eduardo, tenemos que ir cortando, pero no quiero dejar de preguntarle sobre dos cosas puntuales. Si me puede responder muy rápido, es que constantemente se está hablando de garantizar la gobernabilidad en los últimos días, ¿no? Es una frase que se utiliza por todas partes. ¿Usted cree que está en riesgo la gobernabilidad? Bueno, yo creo que aquí el presidente de la Nación tuvo una actitud muy complicada, por ser generoso, cuando cuestionó a los votantes que le habían propinado ese resultado electoral tan desfavorable, y peor aún que eso, cuando dijo que los mercados habían reaccionado por culpa de los que habían ganado la elección. Y en consecuencia de eso empezó a implementar medidas. ¿Usted cree que el gobierno nacional actualmente está teniendo un ejercicio de populismo de emergencia? Sí, no sé si llamarle así, pero el gobierno nacional está tomando medidas que son muy contrarias a las que no tomó y a las que siempre se opuso. Eso también es complicado, porque estas medidas, que no son fáciles de que tengan una incidencia real en mejorar las condiciones de vida de los argentinos, requieren de una cierta coherencia en su aplicación. Y parece que esto no es exactamente lo que está resultando de las medidas del gobierno. Y también un poco de certezas. Claro, pero además, ¿cómo va a haber certezas? Por la gobernabilidad. Exacto, ¿cómo va a haber certezas cuando una de las figuras políticas más importantes del país y de algún modo de la Argentina, aunque a mí no termino de entender cómo puede ser así, pero efectivamente es una gran protagonista, que es Elisa Carrió, ha dicho hoy que de la Casa Rosada de Olivos
nos sacan muertos. Esto es de una gravedad inusitada. Esto quiere decir, esto invalida todo, cualquier declaración de confianza en las instituciones, en los pronunciamientos populares. Por suerte eso no va a ocurrir porque no hay ninguna brigada hoy que esté buscando ocupar la Quinta de Olivos, ¿no? Es una bravata que no tiene ningún sentido, pero me parece que no contribuye y el presidente tendría que aclararlo porque él estaba sentado en primera fila cuando Carrió lo dijo. Me va a matar la producción, ¿no? Obviamente, pero de vuelta le vuelvo a repetir que no me termino de contestar. ¿La gobernabilidad está en riesgo, sí o no? La gobernabilidad todos queremos asegurarla, pero el principal responsable de que no esté en riesgo es el presidente de la Nación. Si el presidente de la Nación sigue con actitudes que comprometen la gobernabilidad, podemos entrar en una situación crítica. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Vamos a un corte, enseguida regresamos.